Hemos hecho contacto con el subsecretario de la Secretaría de Gobernación en materia de derechos humanos, el licenciado Roberto Campa, para comentar con él sobre la respuesta que podría tener el gobierno ante estos reclamos de representantes de las élites artísticas, intelectuales, en fin, académicas en el país. Subsecretario Roberto, muy buenas noches. Buenas noches, Pepe. Muchas gracias por la oportunidad de esta conversación y el privilegio de poder dirigirme a la gente que te ve y que te escucha. Muchísimas gracias. Al contrario, Roberto Campa, ¿qué responde el gobierno federal a estas cartas? Me refiero a estas publicaciones, tanto la carta del Pen Club y los intelectuales y artistas y el editorial del New York Times, donde apremian al presidente de la República a actuar en defensa de la libertad de expresión. La respuesta se da en los dos sentidos a los que hace referencia la carta y la publicación, que son, primero, el compromiso de esclarecimiento del homicidio, del multihomicidio terrible que se dio en la colonia Narvarte, aquí en el Distrito Federal. Y el segundo, para dar las garantías de que los mecanismos de protección para periodistas y para defensores de derechos humanos van a funcionar de manera eficaz. Si tú me lo permites, me refiero a estos dos temas. Primero, el asunto de la colonia Narvarte. Claro, por favor. Con respecto a ese asunto, la indicación que hemos recibido del presidente de la República es para acompañar al quien es responsable de esta investigación, que es la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Es un hecho que sucedió en el Distrito Federal, aunque la ley podría plantear la posibilidad de que la PGR atraiga la investigación. Se considera que hay, en el caso de la Procuraduría del DF, suficiente capacidad técnica, suficiente capacidad de investigación, y además se trata de una instancia con suficiente independencia de cualquier línea de investigación, incluido su independencia con el gobierno federal, para que sea el espacio y la institución idónea para llevar a cabo esta investigación. La investigación... Esa es la razón, Roberto, perdón que te interrumpa, es la razón por la cual la PGR no atrae el caso como se ha demandado a voz en cuello. Efectivamente, porque la ley permite que el caso se pudiera traer, pero deja que sean las autoridades quienes resuelvan. En este caso, corresponde a la PGR y el planteamiento es: ¿hay suficiente capacidad? En el caso de la Procuraduría del DF, nos parece que la respuesta es: si la hay. No se trata de una instancia menor, se trata de una Procuraduría que tiene todas las capacidades, tiene todo el presupuesto, tiene toda la experiencia de investigación, y además pues se trata claramente de una Procuraduría independiente de cualquier línea de investigación. En consecuencia, se considera que es lo más conveniente que la Procuraduría del gobierno del Distrito Federal sea la responsable de la investigación. Ha habido además avances importantes, me parece que también hay que decirlo. Sí, claro. Hay ya un responsable material que fue identificado por los servicios periciales de la Procuraduría a partir de las huellas que quedaron en la escena del crimen. Fue localizado, fue detenido y fue puesto a disposición de un juez. La Procuraduría, la investigación sigue avanzando. Todavía la revisión que hicimos ayer con el procurador apunta claramente a que ninguna línea de investigación ha sido desechada. En consecuencia, se está trabajando en todas las líneas de investigación que se han planteado, y tenemos la confianza en que en un plazo breve sabremos qué fue exactamente lo que sucedió y serán puestos frente al juez todos los responsables. Ese es el compromiso, sí, y es en lo que estamos trabajando. No habrá impunidad, particularmente en este caso. Roberto Campa, sobre este quíntuple asesinato en la colonia Narvarte, no sé si el gobierno ha percibido juicios adelantados, juicios precipitados por parte de ciertos grupos de la sociedad en defensa, claro, de la libertad de expresión, por el involucramiento tanto de la activista Nadia Vera como del periodista Rubén Espinosa. Han adelantado juicios apuntando a un crimen de Estado.
cometido quizá por agentes o elementos o bien oficiales del gobierno del estado de Veracruz. Y sea cual resulte finalmente la investigación o la indagatoria de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, la verdad jurídica, la verdad legal, pues será siempre la verdad sospechosa ante el arrebato, insisto, de intelectuales, de académicos, en fin, quienes, insisto, sin pruebas, están afirmando que esto fue un crimen de Estado. Mira, habrá seguramente en cualquier escenario quienes, en un sentido o en el otro, puedan desconfiar del resultado de la investigación, pero me parece que en la medida que la investigación sea suficientemente sólida, en esa medida habremos de despejar las dudas, no de quienes tienen algún interés, sino de la gente que está esperando, además es su derecho, una respuesta, y me parece que la autoridad, pues en este caso tiene un compromiso con la sociedad, pero primeramente tiene un compromiso, tiene una deuda con las víctimas, tiene una deuda con Rubén, con Olivia, con Yesenia, con Nadia, con Mile, y me parece que quienes están cerca de ellos, pues yo creo que lo que están exigiendo también es que quienes fueron responsables sean puestos a disposición de un juez y pues que paguen la sanción que marca la ley. Entonces, bueno, ahí el compromiso, como decía, es un compromiso de que no habrá impunidad. Y por el otro lado, Pepe, el tema tiene que ver con estos mecanismos de protección de periodistas que, aunque pues ha habido prácticamente desde su creación en junio de 2012 un cuestionamiento al mecanismo, yo puedo decir que al día de hoy el mecanismo está atendiendo, o sea que protege a 419 personas, Pepe. 247 son defensoras o defensores de derechos humanos y 172 son periodistas. Todas estas personas llegaron al mecanismo y acreditaron algún riesgo menor, en cuyo caso las medidas que se dictaron pues se refieren a lo mejor a algún apoyo tecnológico a partir de un botón de pánico o de rondines en sus casas, y algunos acreditaron un riesgo mayor y en consecuencia las medidas que se dictaron pues implican escoltas o eventualmente un vehículo blindado o un teléfono satelital, por ejemplo en zonas en la sierra para defensores de derechos, o equipos de videovigilancia en sus casas o en sus trabajos. Y lo que podemos decir hasta el día de hoy, Pepe, es que de estos 419 personas en el último año no ha habido ningún incidente grave. Tenemos 11 incidentes menores, incidentes que se han resuelto prácticamente de manera inmediata, y entonces pues el mecanismo, a pesar de todas las críticas, en estos casos nos parece que está funcionando. Tenemos que mejorarlo, es la instrucción que hemos tenido pues del secretario de Gobernación desde el principio. Por ello se viene trabajando desde hace muchos meses con distintas organizaciones sociales, particularmente con Freedom House, que es probablemente la organización internacional que tiene más prestigio en esta materia, en materia de libertad de expresión y de protección de periodistas, y con ellos hemos capacitado con los mejores expertos internacionales colombianos que tienen una experiencia muy importante. Hemos capacitado al personal del mecanismo que se encarga de revisar los casos cuando se presentan, o al personal del mecanismo que se encarga de hacer los estudios, las evaluaciones de riesgo para las personas y determinar las medidas. Y en esta última etapa, también con el apoyo de Freedom, hemos trabajado en foros regionales con nuestros defensores y periodistas del mecanismo para un conjunto de capacitaciones también de autoprotección, porque bueno, aunque tengan en algunos casos escoltas o vehículos, pues también hay necesidad de que quien advierte que tiene un riesgo, pues tenga también una serie de medidas mínimas de autoprotección, claro, para evitar que quienes los quieren afectar consigan su cometido. Entonces, secretario, no me gusta interrumpir a los entrevistados porque me parece una falta de educación elemental, pero tengo que hacerlo, Roberto, tengo que hacerlo. Claro. Todo esto que me dices habla muy bien del gobierno en este esfuerzo por proteger a quienes sienten su vida amenazada por el ejercicio libre de la profesión de información. Sin embargo, detrás del asesinato de Rubén Espinosa hay evidencias
dicho por él ante diversos medios, hay evidencias de que él había sido amenazado, de que él vivía con miedo, de que él se sentía perseguido, que él regresó a México autoexiliado por las amenazas que había recibido. Él asegura, o él aseguraba en vida, por parte de agentes del gobierno de Veracruz, para los cuales él, como periodista, fotoreportero, resultaba incómoda. También Nadia Vera denunció amenazas, incluso hace 8 meses, en una página de internet. Culpaba o señalaba al gobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte, como el responsable de cualquier cosa que llegara a pasarle. ¿Por qué con ellos no se tomaron las 419 medidas que se han tomado contra otros periodistas? Es una pregunta que te hace la sociedad y la hago yo también, claro. Y la contesto con gusto, Pepe, porque puedo decir que no fuimos omisos. Mira, 2 semanas antes de estos hechos, nosotros identificamos en el sistema de monitoreo que tiene el mecanismo. El mecanismo funciona a partir de peticiones de periodistas o de representantes de organizaciones, pero también tiene un sistema de monitoreo. Nosotros identificamos en el sistema de monitoreo que Rubén Espinosa había salido de Veracruz bajo estas supuestas amenazas. En ese momento nosotros activamos un protocolo. ¿En qué consiste el protocolo? Enviamos comunicaciones a instancias locales, a Veracruz, federales, a la Procuraduría y a las organizaciones de la sociedad que son quienes son nuestro vínculo de comunicación con los periodistas. Y desde ese momento nosotros prendimos un foco rojo y advertimos que ahí teníamos un posible problema. Esto, como te digo, lo hicimos a partir de el sistema de monitoreo y la respuesta que recibimos de las organizaciones fue que iban a contactar a Rubén Espinosa y que tendríamos una respuesta en esos días. Pero no se hizo y se murió, lo mataron. Pues sí, establecimos también comunicación, como te decía, con la Procuraduría de Veracruz. Estos son focos rojos que sirven además para que les quede claro que estamos atrás de un asunto. Y pues sí, efectivamente, a pesar de que ofrecimos estos servicios, no tuvimos respuesta. Me parece que hoy lo que no conviene, Pepe, tampoco es adelantar una solución a este asunto sin conocer el resultado final de la investigación. Como tú sabes, como hemos comentado, todas las líneas de investigación están abiertas, son líneas muy distintas, son líneas en sentidos, yo diría, opuestos. Entonces nos parece que es muy importante que la sociedad esté atenta a esta información. Yo confío en que las autoridades vamos a acreditar fehacientemente qué fue lo que sucedió y me parece en consecuencia que el asunto podrá quedar aclarado y por lo que hace el mecanismo estamos trabajando para hacerlo mejor, para hacerlo más eficiente, para garantizar que las gentes que se acercan, que las gentes que están bajo la protección tengan la garantía de que no van a sufrir ninguna violencia en su contra. Roberto Campa, permíteme preguntarte, aprovechando la entrevista, sobre el caso Ayotzinapa. Dicen los investigadores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, investigadores independientes, que se ocultó evidencia a los familiares de los jóvenes desaparecidos. ¿Qué va a hacer el gobierno federal con estos señalamientos? Nosotros estamos en comunicación diaria con el grupo de expertos, trabajamos toda la semana pasada, el sábado se reunieron con el secretario de Gobernación y con los familiares de Ayotzinapa en la Secretaría de Gobernación. El domingo nos reunimos a trabajar con ellos, conocimos el informe que se presentó el lunes. Por lo que hace a esta evidencia, por lo que hace a las ropas, fue encontrado en el expediente esta referencia, se buscó la ropa, hoy hay una cadena de custodia y esa ropa se va a llevar también a Innsbruck para que el laboratorio de Innsbruck haga los exámenes correspondientes. ¿Por qué a Innsbruck? ¿Porque aquí en México no creerían la autoridad mexicana si lleva a cabo la investigación? Pero además en Innsbruck se han abierto ya estos procesos, Pepe, como tú sabes, a partir de los restos que fueron encontrados. Pero por falta de credibilidad, Roberto. Se reconoce a nivel internacional laboratorios que pueden hacer estudios a partir de evidencias menores de restos. El laboratorio número 1 del mundo, se ha dicho, es el laboratorio que está en Innsbruck y pues hoy se hace con el mejor laboratorio para que no haya ninguna duda, Pepe. Pero además me parece que también en el informe que presentaron ayer los expertos hay otros elementos que conviene tomar en cuenta. Por ejemplo,
de un tema que ha sido muy discutido y en el que claramente uno de ellos, el chileno Cox, dijo claramente que en el expediente no hay ningún elemento que vincule, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas con el asunto penal, ninguna evidencia que pueda apuntar a que hay responsabilidad de las Fuerzas Armadas. Los informes son realmente, me parece, amplios. Estamos trabajando en cada uno de los elementos que arrojan estos informes. Este es el quinto, si no me equivoco, y en cada caso no solamente se revisan antes con ellos y se discuten, sino que además, en la medida de lo posible, la Procuraduría General de la República, la Fiscalía en el caso de Guerrero, y nosotros, por lo que hace a los temas de atención a víctimas, atendemos estas peticiones y han resultado de una gran utilidad. Pero ¿por qué no permiten entrevistar a los militares? Por parte de los investigadores independientes, le ofrece el ejército dar respuestas por escrito. Tú sabes que eso es manipulable por el ejército o por Dios Padre. Pero a ver, Pepe, lo que nosotros hemos comentado con ellos también es un tema que hemos venido revisando y discutiendo. En la investigación hay hoy ya respuestas de integrantes del batallón que comparecieron como testigos frente al Ministerio Público. Nosotros estamos obligados en todos los casos, pero particularmente en este, a garantizar que todos los requisitos de ley se cumplan, Pepe, porque este tema en particular es un tema clave en el proceso, y en la defensa de algunos de los principales inculpados. Lo que hemos comentado con el grupo es que particularmente en lo que hace a estas diligencias se requiere que la entrevista se dé dentro del proceso penal, cumpliendo todas las formalidades que marca la ley, Pepe. Ese es el planteamiento que hemos hecho. Necesitamos garantizar, particularmente por lo que hace a estas diligencias, que se hagan estrictamente en apego a la legalidad, porque sería muy inconveniente, muy desafortunado, en aras de una solución no legal, conceder una diligencia que pudiese después poner en riesgo la investigación en su conjunto. Roberto Campa, finalmente, permíteme preguntar del caso Tanuato. ¿Qué pasa detrás de este asunto? Hay la versión insistente en que lo ocurrido en aquel rancho michoacano en poder del cártel Jalisco Nueva Generación no fue sino una ejecución sumaria, una ejecución extrajudicial, una venganza por parte de la Policía Federal luego de la emboscada en la cual perdieron la vida varios miembros de la Policía Federal. Bueno, sí, porque efectivamente unos días antes este mismo grupo había derribado un helicóptero en el que murieron un conjunto de elementos de las corporaciones, de distintas corporaciones federales. Me parece que este hecho anterior pues pone en evidencia el nivel de violencia y de fuerza de fuego de este grupo al que se ha hecho referencia. Yo lo que puedo comentar contigo es que hemos venido trabajando en ese caso prácticamente desde que sucedieron los hechos con la Procuraduría de Justicia de Michoacán, que es quien tiene todavía ahora el expediente. En el caso de la puesta a disposición de las 3 personas que se entregaron en el rancho y en consecuencia fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público con la Procuraduría General de la República, y no hay, yo no tengo ninguna información, y lo he preguntado, ninguna evidencia de ningún documento del que se ha dado cuenta en algún medio de comunicación que tenga estos testimonios que se han mencionado, Pepe. Pues te agradezco mucho, gracias por permitirnos escuchar el punto de vista del subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación sobre estos 3 casos. Habrá muchos más, pero creo que por ahora esto que nos has informado nos permite conocer la posición del gobierno en esta materia. Gracias, Roberto Campa Cifrián, como siempre. Al contrario, es un privilegio y estoy a las órdenes en todo momento, Pepe. Muchas gracias. El privilegio es nuestro. Gracias. Buenas noches. El licenciado Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.